de este tema que nosotros eh, queremos avanzar en esta noche es cómo nosotros aprendemos a hablar en ese lenguaje, porque debe ser algo cotidiano, debe ser algo del día a día. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que nosotros hagamos una reflexión, incluso viendo a ese precioso bebé, ¿no? Nosotros hagamos una reflexión. Ese bebé va a aprender a hablar o está ya aprendiendo a hablar, imagino, no está balbuceando. Vamos a reflexionar en algo. Si nosotros vamos a hablar del lenguaje del perdón en la pareja, bien sea que lo queramos perfeccionar o lo queramos hablar, ¿cuáles son las etapas que vamos a pasar para con fluidez hablar ese lenguaje del perdón? ¿Cuáles son esas etapas? Si en primera instancia, tomando el ejemplo del niño, tenemos que ir balbuceando, pero el niño va a ir balbuceando mientras esté sometido al lenguaje hablado en la casa. Cuando el niño no es sometido a ese lenguaje, su terapia del lenguaje se retrasa y no aprende a hablar, y ahí es donde comparamos a nuestros hijos. No, no, no. El mío comenzó a hablar y tenía año y medio. Y no, dice la señora a la otra, no, el mío tiene 3 y no ha comenzado. No necesariamente tiene problemas de lenguaje, solo que en la casa, correcto, y en la casa no hay estímulos. ¿Ves? La mamá que lo cuida es sola, ella le habla un momentico, pero ella tiene que ir a hacer las demás cosas, no tiene hermanitos mayores, no tiene primos allí, papá llega, no le habla mucho y el niño no es sometido al lenguaje. Entonces, así es esta experiencia. Esta experiencia no es única, no vamos a hablar de la fórmula científica para hacer gasolina, ¿verdad? Sin el petróleo, para hacer gasolina con agua. No, no vamos a hablar de eso que a veces queremos que aparezca como por arte de magia. Más bien vamos a ser expuestos a ese lenguaje, porque así es que los niños empiezan a desarrollar su lenguaje, así es como usted comenzó a hablar. Así fue como yo comencé a hablar, siendo expuesto. ¿Cuándo desarrollamos nuestro lenguaje de una manera más formal? Cuando vamos a la escuela. Pero no porque en la escuela nos enseñen a leer. Una cosa es leer y otra cosa es hablar. Es porque en la escuela hay 30 niños más hablando y una maestra o maestro hablando. Entonces, todo niño se somete en un contexto del lenguaje y, ojo, va a imitar ese lenguaje. En la casa, en el hogar, donde se dice mucha grosería, el niño va a decir groserías y él no sabe que eso es grosería. Él las va a decir porque lo que le rodea son las palabras groseras. Pero si el niño se desarrolla en una casa donde el ambiente no es de grosería, él no va a aprender a decir groserías, pero no es por elección del niño, sino el contexto en el que está sumergido en un tipo de lenguaje específico. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Cuando hablamos del lenguaje del perdón, no vamos a traer aquí ideas, mecanismos, estrategias, instrumentos que de forma mágica me ayuden a mí en mi hogar. No, lo que vamos a traer es cómo exponernos a ese lenguaje de manera natural, cómo exponernos a ese lenguaje diario, cómo contextualizar el perdón dentro de la casa. Ahora, hay un principio que atenta contra el perdón, a manera general, sacándonos un poquito de la relación de la pareja, y es el orgullo. Todos tenemos orgullo, todos los seres humanos tenemos orgullo, solo que algunos lo tienen más desarrollado que otros. El ego es un poquito más elevado, pero todos tenemos orgullo. De una u otra manera, a veces uno dice, me siento orgulloso de mi país, me siento orgulloso de mi familia, me siento orgulloso de esto, de esto. Todos tenemos esa especie de sentimiento que nos hace ser leales al país, a la esposa, al esposo, a lo que soy, a lo que tengo. Entonces, solo que en algunas personas eso se superdesarrolla y se crece desmedidamente. Lo importante es que aparte de que nosotros somos expuestos a ese orgullo, nosotros entonces le atizamos o le añadimos allí cierta
cierto condimento al problema, como dice el dicho, le echamos más leña al fuego cuando no tratamos ese orgullo. Toda pareja que se va a unir y piensa, bien sea en vivir juntos o en casarse, toda pareja que piensa en tener este tipo de sueños de vivir juntos, desarrolla de por sí un sentimiento que quiere que todo vaya bien, un idealismo, ¿sí? Y todos queremos eso, que nos vaya bien, pero no nos preparamos para que nos vaya bien. No hacemos esfuerzos para que nos vaya bien. O hacemos esfuerzos materiales para que nos vaya bien. Creemos que trabajando mucho, reuniendo mucho dinero, teniendo casa, teniendo carro, de esa manera nos va a ir bien. Pero resulta que nosotros somos seres de sentimientos también y somos seres espirituales. Entonces en esas dos áreas también tenemos que trabajar. Así que por eso nosotros tenemos que hablar en un lenguaje donde ambos podamos entendernos y que esto no signifique que yo tengo permiso para herir. Indudablemente en la relación de pareja, como somos dos personas muy diferentes, nos vamos a herir. Eso está en el pan nuestro de cada día. Nos herimos a veces con conciencia y a veces con conciencia y hasta planificado. Mañana le echo sal al café. Mañana no le doy comida. Me voy a hacer la loca y no me voy a levantar temprano a hacerle el desayuno. O sea, a veces con premeditación, cuando llegue no le dirijo la palabra. A veces no se tiene ese tipo pero se hiere, ¿ve? Con algún comentario, se me pasó la fecha del aniversario y eso la hirió, sobre todo a la mujer. Eso es parte de la convivencia. El problema no es ese, porque siempre van a haber diferencias. El problema es cómo tratamos esas diferencias. Y el primer paso para tratar esas diferencias precisamente es trabajar sobre cómo superarlas. Si nosotros no sabemos cómo superarlas, sino que la dejamos a la inercia, como si nos montáramos en un barco, en un río, y dejáramos que el barco navegue por sí solo con la afluencia de la corriente. Pero resulta que los barcos tienen un timón y este timón dirige hacia dónde va el barco. El barco tiene un motor fuera de borda que va a aumentar la velocidad o puede hacernos ir contra corriente. Y si no tiene un motor fuera de borda, tiene una vela que le ayuda a ir con el viento. Pero aún así, si yo quiero dejar de ir con el viento, amarro las velas y el barco se detiene. Como quiera que sea, montarse en el tema del matrimonio no es como montarse en un barco a la deriva, sino tener la intención. Cómo superar los momentos de crisis y para eso tenemos que saber lo que es el perdón realmente, cómo el perdón nos va a ayudar, cómo el perdón nos va a dignificar, porque el problema es que nosotros creemos que si yo pido perdón, yo me estoy negando a mí mismo o yo me estoy esclavizando a mí mismo o no, yo no voy a pedir perdón porque yo soy la víctima, entonces yo me victimizo. ¿Ves? No, yo soy la víctima, él o ella son las que tienen que pedirme perdón. Y el problema es, mire, nosotros no sabemos la magnitud de la impresión, del sello negativo que deja el perdón en el cuerpo humano. Es tremendo. Una persona que se amarga porque no perdona o porque no pide perdón es una persona que, como Judas, que no pidió perdón, no vio otra salida que ahorcarse, porque no pidió perdón. ¿Ves? Una persona que no quiere perdonar es una persona resentida y eso científicamente se ha descubierto que afecta nuestro cuerpo, gastritis. ¿Eh? Y al tener molestias estomacales hay molestias en la cabeza porque no sé cómo explicar biológicamente, tendríamos que traer un doctor, pero el estómago tiene conexión con la cabeza y a veces cuando hay daños en el estómago, la persona sufre de dolores de cabeza. Y hay daños en el estómago precisamente porque yo soy rencoroso. No solamente no perdono, sino que alimento
la falta de perdón. Y me empiezo a sobrepensar. Mírelo como está ahí tan tranquilo. ¿Mm? Mírelo como está ahí tan tranquilo que no se moleste y yo aquí fúrica. ¿Ve? Entonces, eso por dentro va carcomiendo y yo en mi sobrepensamiento lo voy sobrealimentando. Ahora, ¿qué conocemos nosotros como el perdón? Muy poco, muy poco. Realmente no conocemos casi nada. Conocemos algo muy superficial del perdón. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente conociéramos sobre el perdón, trabajáramos en función de eso. Los mecánicos conocen de carro y se evidencia. ¿Por qué? Porque usted lleva un carro al taller y sale. ¿Ve? Podrá salir con otra falla, pero no con la falla que tenía originalmente. No con la falla que tenía originalmente. Usted va al doctor con algo y bueno, si están las posibilidades médicas dentro de su diagnóstico y todo, sale bien. Usted va a la escuela y si siguió los pasos formales, sale profesional. En fin, cuando se conoce algo y se ejecuta bien, hay fruto. Pero en el caso del perdón, para la mayoría de las parejas no es así. Desconocemos su significado real. Creemos solamente que perdonar va adherido o va sumado a cuestiones muy superficiales, no tan, no tan profundas. Creemos que pedir perdón es para débiles o quizás pedir perdón es para casos extremos, cuando ya estoy viendo que la cosa, el agua me llega al cuello. Pero ¿cómo voy a pedir perdón porque hoy me fui sin un besito? Si usted tenía acostumbrada a su esposa que antes de irse usted le daba un besito y hoy se fue y no le da un besito, comúnmente eso no es una falta y mucho menos una falta grave. Pero una esposa que está acostumbrada a eso, si lo ve y ella se pregunta, ¿y qué pasó aquí? ¿Eh? Y si es una esposa que la sobrepensadera la lleva, ¿verdad? Este tiene algo raro porque no me dio un besito. 15 años viviendo juntos y 15 años dándome un besito. Ve, ahí comienza. Nosotros no conocemos lo que es el perdón. Entonces, para poder hablar del lenguaje del perdón, debemos decir, ok, ¿qué es el perdón? Conocemos muy bien, hay un autor teólogo que se llama Thomas Watson y él lo definió así. ¿Cuándo se presenta el perdón? Cuando nos esforzamos en erradicar todos los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos con sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por él o por ella y luego demostramos la disposición de aliviarlos de sus cargas, allí hay perdón. Entonces, fíjense todo lo que involucra el perdón. No es un mero sentimiento de absolución, porque eso es lo que a veces pensamos. El perdón es un sentimiento donde te absuelvo. Te absuelvo de ese error y de una u otra manera si lo enmiendas mejor y por supuesto que el perdón lleva a una reconciliación y lleva por supuesto también una forma de resarcir los daños, pero eso no es todo, porque el perdón no es solamente un sentimiento. Hay una serie de condiciones que se presentan en el perdón que tiene que ver precisamente comenzando con nuestros pensamientos. Nosotros debemos, cuando estamos dispuestos a perdonar o a pedir perdón, porque es que mire, a veces entre la pareja sucede tal cosa del perdón que yo le digo a mi esposa, mira, vengo a pedirte perdón, ¿verdad? Y parece algo muy, muy bueno, ¿no? Porque tomé las riendas y voy a pedir perdón. Pero en medio de mi discurso para pedir perdón digo algo así como, te pido perdón, ¿verdad? Pero no lo vuelvas a hacer porque es que tú sabes que eso me saca de las casillas, ¿ves? Y como tú sabes que eso me saca de las casillas, no lo vuelvas a hacer. Entonces allí no estoy pidiendo perdón de verdad porque la venganza y los pensamientos y no renunciar a hacer daño no están presentes. Debe estar presente la realidad, es que debe estar presente el hecho de no querer volverlo a hacer. Pero si yo te digo a ti, perdóname, pero tú eres la culpable,
yo me estoy eximiendo de mi responsabilidad cuando cometí el error. O supongamos que yo no soy el que cometió el error. Supongamos, yo no soy el que cometí el error. Pero ojo, digo supongamos porque cuando en la pareja ocurre un problema donde amerita perdón, los dos tienen que ver con el caso. Los dos tenemos que ver con el caso. Yo fui el que me equivoqué, pero ella perdió los estribos y gritó. Yo fui el que no llegué, pero ella perdió los estribos y me tiró el sartén por la cabeza. Entonces los dos tenemos que ver con eso. Pero ojo, indudablemente alguien tiene que tomar la batuta y reconocer que se equivocó. Solo que nosotros en este caso queremos ir al origen. ¿Quién fue el que se equivocó primero? Mientras nosotros sigamos pensando en eso, no están presentes las cualidades que habla Tom Watson de los pensamientos, de la retaliación, de la venganza. Así que perdonar es erradicar la venganza. Si nosotros caracterizamos lo que dice Thomas Watson, entonces tenemos que decir que la Biblia nos llama a que en el medio del perdón debe existir en nosotros la ausencia de venganza. Y es tremendo decir esto, pero en medio del perdón, cuando hay un daño, sobre todo sentimental, no es fácil cubrirlo con una curita. Si me dijiste bruto, si me dijiste bruta, porque en el medio de los problemas no sabemos discutir con altura. No sabemos discutir con altura y acudimos a términos despectivos y esos términos despectivos van acompañados de los absolutos. Hay que tener cuidado con los términos absolutos. Tú nunca haces nada bien. Eso es un término absoluto, el nunca. Tú todo el tiempo haces así. Es un término absoluto, todo. Pero cuando usted se pone a pensar, ¿es así? Si la esposa se le quemó el arroz y usted le dice, tú nunca haces nada bien, quiere decir que tienes muchos años comiéndote el arroz siempre quemado. Pero en medio de la rabia, ¿ves? El término absoluto sale, tú nunca haces nada bien. Y eso hiere. De una u otra forma, eso afecta la relación. Y la esposa o el esposo comienzan a albergar un sentimiento por dentro que aunque no lo manifiesten, no puedo erradicar la venganza. Y ahora como no lo hago bien, pues ahora no le voy a hacer el arroz bien. ¿Ve? O el otro dice, pues ahora no como en la casa, pues. Y la mujer dice, bueno, mejor para mí, porque no tengo ve. Y el conflicto, en lugar de allanarse, se profundiza. ¿Ves por qué? Porque la venganza está allí. El Salmo 139 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Entonces, el salmista le dice a Dios, revísame y si en mí hay algo malo, permite que lo quite. Y lo primero que yo debo quitar es la venganza. Otra característica del perdón, según Thomas Watson, es que, por supuesto, la venganza es tratar de pagar mal por mal. Sí. Devuelve la otra hoja. ¿Qué les lleva a esa imagen? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? Esa es la venganza, ¿sí? Otra cosa que nosotros tenemos que superar en la caracterización de esa definición es que yo debo renunciar al mal y buscar el bien. Pero son ambos, tanto el afectado como el que ocurrió, como el que hizo la afectación. Es decir, ambos tienen que tratar de hacerle bien al cónyuge independientemente de que yo haya sido afectado o no. Porque es tu cónyuge, es tu esposa, es tu esposo. Llevas 15 años con él o con ella. ¿Por qué hablo de 15 años? Porque nosotros estamos acostumbrados que durante los primeros 5 años, le decía a unas personas hace un mes creo, que estuvimos allá dando otra conferencia sobre fuego vivo para las parejas. Y yo les decía, qué bonito es cuando pensamos en una pareja que tiene 5 años porque hemos utilizado eso de la luna de miel, ¿no? Están en esa luna de miel.
donde todo se soporta, donde todo es lindo, donde todo, bueno, se pasa por alto porque estamos, bueno, recién casados, nos gustamos mucho, estamos explorando. El problema es cuando, según nosotros, se acaba la luna de miel y entra la mal llamada luna de hiel, que es amargura, ya no te soporto lo que antes te soportaba y ahora no te soporto, lo que antes te pasaba por alto, ahora no lo quiero pasar por alto, y por eso uno habla normalmente de una pareja que tiene poco más de 10 años en adelante, que es donde el conflicto se presenta más duramente, y es donde no les importa no solamente pagar mal por bien, sino hacer el mal con disposición dentro del hogar, impidiendo el buen desarrollo de la relación, como por ejemplo, hablarse bien. La evolución, el desarrollo de una pareja es normal, va a depender de cada año y cómo ese año se transcurrió, ¿verdad? Para el matrimonio o para la pareja. Pero ese desarrollo está bien. El problema es que a veces vamos hacia atrás. A veces vamos hacia atrás y pensamos en que algunas cosas es normal que la perdamos. Cuando estamos recién casados, andamos por la calle y queremos que todo el mundo sepa que estamos casados, así que nos tomamos de la mano. Ya después nos da pena porque un par de viejos tomados de la mano, que vamos a hacer, no sé, va para allá. Además, cuando tenemos 2 o 3 muchachos, no nos podemos agarrar por la mano los dos y dejar los 2 muchachos, aunque yo he visto gente que tiene trae los niños como el pollito, ¿no? Los paticos que vienen atrás o adelante. Pero hay muchos factores, muchas variables que intervienen, entonces ahora no, ya no nos tomamos de la mano, ya no nos damos un besito para salir y esas cosas las vamos viendo como normal. Yo le decía a esa pareja que estábamos allá, es increíble la cantidad de personas de matrimonios que llegan a cierta edad en su matrimonio y duermen en camas separadas. Pero es algo normal, o sea, como que no les afecta. Bueno, estoy metiéndome en un terreno donde yo no sé aquí quién duerme en camas separadas, pero yo le digo, eso no está bien. Eso no está bien. Es increíble la cantidad de parejas que pasan los 30, 35 años y dicen, no, ya yo no tengo intimidad con él, porque yo lo veo como mi hermanito. Mi hermanito, no. Que yo la veo como mi hermanita. Mi hermanita, no, señor. ¿Ah? Si alguna vez usted vio a su hermana o a su hermano desnudo, no la vio con esos ojos con que la vio a ella o a él hace tiempo atrás. Entonces no me venga con cuentos de que ahora su relación se convirtió en 2 hermanitos viviendo juntos. No, señor. Es porque normalizamos cosas que no deberían normalizarse. Otra característica del perdón es que el perdón es tener compasión. A veces es muy fácil pensar en la compasión, pero el problema no es pensar en la compasión para la esposa o el esposo. El problema es verlo a él o a ella, que son los ofensores, y tener compasión con ellos. Ese es el problema. Él me mintió, como la canción, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bueno, los que tienen ya, él me mintió. Bueno, él me mintió. ¿Puedo yo tener compasión con él que me mintió? Pero yo le voy a decir algo. Yo le mentí a Dios. ¿Tuvo él compasión conmigo? ¿Ve? Porque yo quiero que él tenga compasión conmigo. Incluso para aquellos que no creen en Dios de la manera como nosotros creemos, muchas veces buscan a Dios y se acercan a Dios y quieren que Dios tenga misericordia. ¿Cuál era el común denominador de las frases de casi todos los venezolanos el día que tembló aquí en Venezuela, aquí en Barinas? Dios, ten misericordia. Gente que de repente era creyente o no era creyente, todos estaban queriendo que Dios tuviera misericordia de nosotros y no nos tragara la tierra o no nos cayera un edificio encima. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que así como yo pido que Dios tenga misericordia y compasión de mí, yo tengo que tener misericordia y compasión con mi esposo o con mi esposa, aunque él sea el ofensor. Hay algo muy particular, y es que cuando nosotros buscamos la retaliación o buscamos la venganza,
nosotros tenemos que articular en nuestra mente que si no queremos pagar mal con mal, y usted fielmente como esposa le prepara el almuerzo, ¿verdad? Y se lo deja en la mesa, porque él llega más tarde y usted come a la hora, qué sé yo. Porque ese día no hacer lo mismo. Yo no le estoy diciendo que lo abrace y lo apapuche después que anoche te mintió. Es que es una lección de tu parte que le prepares la cocina, la comida más sabrosa y se la dejes allí. Y lo recibas por lo menos diciendo, allí está la comida, siéntate a comer, tranquilo. Y le das una probadita para que él no crea que le echaste veneno o algo así, ¿verdad? Que le echaste algo que lo haga ir al baño. Le das una probadita, mira, lo estoy probando. Pero esa es la idea, ¿no? El mensaje, la compasión, porque nosotros queremos que Dios tenga compasión con nosotros. Otra característica de este autor acerca del perdón es que nosotros debemos orar por el bien y hacer bien al ofensor. Claro, es muy fácil saber que el ofensor es otro cuando me ofendió. Lo difícil es saber cuando yo soy el ofensor. Y recuerde algo, en una relación matrimonial, por perfecta que sea, en la pareja, todos los días el ofensor no es ofensor y el ofendido no es ofendido. ¿Sí me explico? Mañana quien ofendió es el ofendido. Y el que fue ofendido hoy, mañana es el ofensor. Y todo nació ¿dónde? De hoy, porque mañana me quiero vengar. Entonces mañana yo soy el que le echo leño al fuego. ¿Ve? Ahora, después de mañana yo quiero que él tenga compasión de mí. Pero yo ayer no tuve compasión de él. ¿Ve? Yo quiero que él me pase hoy el desliz que tuve, porque le dije una palabra que no le tenía que decir, porque hice algo que no tenía que hacer. ¿Ah? Pero cuando yo me pongo en su zapato, como vamos a ver más adelante, entonces yo tengo que orar por el ofensor, decirle a Dios, Señor, llévatelo o te lo mando. No, así no le voy a decir, así no le voy a decir. ¿Ve? Pero cuando usted ora a Dios, usted libera la carga emocional que el rencor le suma. Y usted le dice a Dios sobre su esposa o esposo que ya tienen juntos mucho tiempo, que se han visto desnudos en el alma y en el cuerpo. O sea, yo no entiendo por qué no somos capaces de bajar el orgullo frente a una persona que la veo desnuda o desnudo, ¿eh? Que se descubrió en el alma, tanto ella para mí como yo para ella, que nos descubrimos el alma diciéndonos cosas que quizás no le hemos dicho a nadie sobre uno mismo o sobre algunas situaciones. Pero cuando viene el rencor y toma posesión de mí, soy incapaz de orar por él o por ella. Pero una oración que no sea una oración de brujería, de hechicería. Yo siempre acuño ese término, oraciones hechiceras. Esas oraciones hechiceras donde quiero que Dios haga mi voluntad. Señor, ahí está Él. Tú sabes que yo no hice mal. Yo trato de condicionar a Dios, ¿ves? Tú sabes, Señor, que yo no hice mal. Tú sabes que Él fue el que me ofendió. Sabes, Señor, que Él es el que me tiene que pedir perdón a mí. Así que ilumínalo y dale, quítale ese orgullo para que ¿cómo se llama? Para que se humille y me pida perdón. ¿Esa es una buena oración? No, yo voy a orar por él o por ella para que el Señor le ayude, porque yo necesito, yo quiero y yo voy a restablecer la relación. Pero lo importante es que yo pueda liberarme de ese rencor. Hay una frase que yo quiero que usted le preste atención, porque nuestro mejor ejemplo para el perdón es Dios. Y la palabra dice que Dios
llevó nuestros pecados y los metió en lo profundo del mar y se olvidó de ellos. Pero para nosotros perdonar no es olvidar de manera inmediata. Para nosotros para el perdón necesitamos reconciliar, pero no es inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón es una etapa que comienza con un reconocimiento. ¿Y cuál es el reconocimiento? Alterar los resultados de una conmoción, de una crisis. Yo quiero reconocer que hubo un problema, bien sea que yo fui el causante o no. Yo quiero reconocer que se puede arreglar ese problema y voy en búsqueda de la reconciliación. Pero ojo, el hecho de que hoy yo diga te perdono o pida perdón no es garantía de que hay reconciliación. Es un paso. Por eso allí dice, no es perdonar, no es reconciliar, aunque es el primer escalón. ¿Qué quiere decir? Que perdonar no es un acto en sí simple, porque cuando se convierte en un acto simple, perdemos de vista el hecho de que tenemos que resolver la situación que generó el conflicto. Y a veces yo perdono, y voy a aprovechar este ejemplo así, a veces yo perdono y es como levantar la alfombra y poner el sucio ahí abajo y taparlo así. ¿Limpié bien? No, solamente encubrí lo que estaba sucio, más nada. Pero cuando yo me dirijo hacia la reconciliación, yo entiendo que yo voy a perdonar, pero me lastima todavía, así que yo tengo que trabajar en eso. ¿Ve? Yo voy a trabajar en eso y tengo que echar mano de lo que tengo enfrente. ¿Y qué tengo enfrente? Lo que yo llamo a mi ofensor, ¿ve? O al ofendido. ¿Qué sucede con ese primer escalón? Que nosotros en Lucas 17, 3 al 4 dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. O sea, ese es el mandato de Dios. Es el mandato que está dando a través de Jesucristo, porque Él hizo lo mismo con nosotros. Ahora, ¿qué está diciéndonos el Señor a través de este pasaje? ¿Está condicionando el perdón a que no haya arrepentimiento? En ninguna manera. No está condicionando a que el perdón no lleva arrepentimiento. Es más, el perdón lleva el acto de resarcir los daños. El que pide perdón tiene que resarcir los daños. ¿Ve? El problema es que yo quiero que los restituya a mi manera. ¿Ves? Como yo soy el ofendido, yo quiero colocar las condiciones de la restitución de los daños. Y no es así. Ambos tenemos que trabajar por la restitución de los daños, así yo haya sido el ofendido. ¿Sí se entiende cuando digo que yo haya sido el ofendido, no? Es decir, que yo haya sido la víctima. Tú me hiciste algo a mí. Tú vienes a pedirme perdón, pero la relación es de quién. ¿De él o de ella nada más? No, es mío también. Entonces yo tengo que colaborar, no solamente diciendo sí te perdono, sino trabajando para resolver la crisis que originó ese momento incómodo que me llamó o me llevó a pedir perdón. Una vez que hemos entendido lo que significa el perdón, pasamos a la segunda fase. Esa segunda fase es, ok, ya sé lo que es perdonar, ahora tengo que llevarlo a la práctica. Tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender algunos principios que están relacionados con el perdón en la práctica. Porque leerlo en la Biblia o leer algunos escritos de personas que hablan acerca del perdón es sencillo. Vivirlo en carne propia es el reto. Vivirlo de manera tal que yo me tenga que ver comprometido o me tenga que ver involucrado en una situación donde debo perdonar. Allí se me olvidan todas las teorías, allí se me olvida todo lo que pude haber aprendido, lo que dice la Biblia, allí se me olvida todo. ¿Por qué? Porque mi orgullo fue afectado. ¿Ves? Y ahora me veo como víctima. El victimario no tiene problema, pero yo me veo como víctima. Y ahora no sé hablar, no sé cómo congeniar. Entonces necesitamos entender tres cosas importantes. Y allí se nos dice, todos necesitamos perdón. ¿Ve? Como todos necesitamos perdón, yo no puedo ser juez en mi propia casa. ¿Ve? Por eso
Yo debo trabajar en los términos, en el lenguaje del absolutismo. Ya lo decía al principio. Nunca, todo el tiempo, siempre. Son lenguajes absolutos que cuando yo recuerdo que todos necesitamos el perdón porque en algún momento yo también me equivoqué, entonces yo entiendo que ahora debo hablar sin términos absolutos. En la casa tenemos esa regla, ¿verdad? Y ya hasta mi hija se ve involucrada en el hecho de que, no, ya va, corrijo. ¿Sí? No es todo, es todo, algunas veces. Y si vemos que es muy recurrente, bueno, en un porcentaje muy alto. ¿Eh? Y vamos aclarando la cuestión porque tenemos que tener comprensión de que yo también me puedo equivocar. Y voy a requerir que se me perdone y voy a querer que se me perdone en un futuro. La Biblia dice en Gálatas, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque podemos faltar. Entonces, todos necesitamos perdón en algún momento. Y en una relación tan importante y tan vinculante como el matrimonio, más aún. ¿Ves? Porque quizás como esposo yo pretenda ser la cabeza del hogar y crea que nunca me equivoco. Pero sí, yo me equivoco. Y la esposa puede dar testimonio de eso, que él se equivoca. Pero la esposa, que siempre se ve como la oprimida, como la subyugada, como la que no tiene voz y voto, ella también se equivoca. Ella también en algún momento alza la voz. Ella también en algún momento denigra. Ella también en algún momento va a hacer algo que no estaba previsto para los dos. Entonces necesitamos entendernos. Y parte de ese lenguaje es entender que todos necesitamos perdón. Otro principio es que todos necesitamos confesar nuestras fallas. Todos necesitamos decirle a Dios, he fallado. Pero todos necesitamos también ser coherentes con la esposa, con el esposo y decir, he fallado. Te fallé en la relación. Te fallé porque no sostuve la verdad. Te fallé porque no traje a tiempo tal cosa. Te fallé. ¿Ve? El reconocimiento de mi falla no me hace vulnerable. Me hace sincero. Porque soy un hombre. O sea, tanto el hombre como la mujer tenemos la misma naturaleza. Somos pecadores. Somos limitados. Yo soy fanático de llegar puntual, pero yo no puedo garantizar que nunca voy a llegar tarde. Siempre voy a hacer lo posible por llegar temprano, pero no puedo garantizar que siempre voy a llegar temprano. Puedo trabajar en eso, sí. La mayoría de las veces llego temprano, sí, pero ahorita no les puedo garantizar de que nunca hasta que me muera voy a llegar temprano. No lo puedo garantizar. Por lo tanto, yo debo entender que aun cuando haya veces que no pueda llegar temprano, yo debo decir y reconocer, no llegué temprano. Y en la relación más, porque mi esposa y mi esposo, ambos se conocen. ¿Ves? O sea, yo conozco a mi esposa porque habitualmente estamos acostumbrados a algo. Mi esposa me conoce a mí porque habitualmente estamos acostumbrados a algo. Antes de salir de la casa le doy un besito en la mejilla, en la frente o en la boca. En la frente no me gusta mucho porque eso es así como de amistad, ¿verdad? De un papá con la hija. No, te bendigo. Y ya le dije que los esposos no son hermanitos. No son hermanitos. ¿Ve? Cuando se casó, ¿dónde le daba el beso a usted? Entonces ahora ese movimiento parece el movimiento del sol alrededor de la luna. Comenzamos dándonos un piquito y ya vamos aquí en el cachete. Conforme pasan los años, ¿ves? Se fue rodando. Ahora me da pena y le doy el beso en el cachete. Eso es un cambio de hábito que a veces lo normalizamos. Y el problema es que yo lo veo tan normal que no veo necesario decirle a mi esposa cuáles son mis errores para con ella. No le estoy hablando de sus errores afuera, que le gritó a alguien. Bueno, si lo quiere hacer también, porque es que a veces uno va en el carro y le grita a alguien, eso es un error, ¿sí? Pero estoy hablando de mis errores con mi esposa, los errores de la esposa con su esposo, que debemos ser totalmente abiertos.
Y en tercer lugar, nosotros todos debemos involucrar en el perdón el arrepentimiento. Allí no lo dice, pero le voy a caracterizar genuino, aunque es una sobrecalificación, porque el arrepentimiento de por sí es genuino, es la diferencia del remordimiento. Lo que Judas sintió fue remordimiento, ¿ve? Tanto que no fue al Señor, no fue a los apóstoles a confesar su pecado, a decir yo fui el que vendí al Señor, sino que fue a tratar de lavarse las manos devolviendo, ¿ves? Remordimiento, devolviendo lo que le habían pagado. Cuando hay remordimiento, no nos lleva a la etapa del arrepentimiento, por lo tanto no puedo pedir perdón genuinamente. Solo siento una carga, estoy asustado. Mi esposa está preparando las maletas, se va porque ya no me aguanto. Entonces yo tengo el remordimiento. Pido perdón así, realmente no estoy convencido de mi error, pero no quiero que se vaya. Entonces, en el remordimiento me lleva a hacer ajustes que yo creo que van a solucionar las cosas con mi esposa y le digo, bueno, le pinto que ahora sí nos vamos, que no sé qué, que te voy a traer, que te voy a tratar y le bajo la luna, el sol, las estrellas y el universo. ¿Ves? Pero es una acción efímera, es una acción que no tiene reparo alguno porque no tengo arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es estar realmente arrepentido? Porque de una u otra forma, si hablamos del remordimiento, estamos hablando de un sentimiento, ¿ok? Estamos hablando de un peso que está ocurriendo a nivel sentimental y es muy normal, es muy normal. La cuestión es que el arrepentimiento es más profundo, va más allá del sentimiento. Implica el hecho de querer solucionar las cosas y para querer solucionarlas tengo que afrontar, nuevamente le digo, tengo que afrontar el problema que originó eso. Pero al afrontar el problema que originó eso, no podemos volver a caer en la misma bomba que explotó y nos causó herida. No, debemos darle la vuelta y tratarlo desde otra perspectiva porque ahora queremos sanar. ¿Ves? La diferencia que tuvimos la abordamos desde otra perspectiva porque queremos arreglar las cosas. La pareja tiene que enfocarse a construir puentes. Eso es arrepentimiento, construir puentes. Donde una bomba anteriormente, por así decirlo, ¿no? Lo acabó, lo destrozó. Ahora me toca reconstruirlo. En el lenguaje del perdón yo tengo que tomar aptitudes y esas aptitudes tienen que ver con algunas cosas de nuestra naturaleza que debemos incorporarla. Acuérdense que al principio le dije que nosotros tenemos que estar sometidos en un lenguaje del perdón en nuestro contexto. Es decir, tenemos que ponerlo en práctica porque si no está en práctica a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a aprender a hablar perdón? O hablar del perdón si no lo escuchamos, no lo practicamos. Así que cuando nosotros nos vemos involucrados en una problemática de la esposa y el esposo, tuvieron una diferencia, esa diferencia les hirió a ambos, pero ambos creen que el otro es el ofensor, yo tengo que tomar una posición muy normal dentro de mi postura o mi rol como esposo, como esposa, y el primero es reconocer el error. Fíjense que hemos hablado de eso constantemente, el reconocimiento de los errores. ¿Quién aquí puede decir que es infalible? ¿Sabe lo que significa la palabra infalible, no? Que nunca falla. ¿Quién aquí puede decir que nunca falla? Nadie. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. ¿Ah? Todos en algún momento nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. El problema no es ese. El problema es que yo he hecho una gradación de las equivocaciones. Entonces ahí la he pintado de colores. Hay errores o hay equivocaciones según algunos matices, según la gravedad, el impacto, si el meteorito fue muy grande o fue una piedrita pequeña. Si fue negro, oscuro o fue un gris plateado así que, bueno, sí, pero.
Entonces, como nosotros hacemos gradación de los errores, nos es difícil reconocer todos nuestros errores. Todo. En estos días yo iba en el carro. Y usted sabe que nosotros cambiamos cuando vamos en el volante. Y me dio pena con el Señor. Porque yo tengo ahí mi música cristiana y iba cantando. No recuerdo ahorita que iba cantando, pero yo la iba cantando. Y de repente me pasó, bueno, uno de esos amigos que tenemos en el tránsito, un motorizado. Que bueno, me llevó a mí casi, me lleva al otro. Y bueno, una maniobra y yo, uy, y ahí me doy cuenta, cuando iba a decir algo de rabia, ¿verdad? Me doy cuenta que yo vengo cantando una canción. Y busca la paz y olvida el enojo y busca la paz que viene de Dios. Y yo vengo ahí y busca la paz y viene el motor y dice, ¡guay! Y me recordé que estaba ahí y le digo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Busco la paz, Señor, busco la paz, busco la paz. ¿Ah? Ese es nuestro diario vivir con nuestra esposa y con nuestro esposo. ¿Ve? ¿Cuántos problemas no se presentan en una pareja cuando vienen felices de la calle y al llegar a la casa encontraron algo que uno de los dos dejó mal puesto, se abrió, se derramó, se llenó la casa y allí se acabó la felicidad que traían de afuera porque se fueron a comer unos helados, los invitaron a comer, venían de la iglesia y busca la paz y olvida el enojo y se encuentran con la casa llena de agua porque alguien dejó la llave abierta. Y ahí viene el problema, ¿ves? Que tú dejaste, y ahí viene, ¿ves? Que tú siempre dejas siempre. Y ayer la dejó, y antier la dejó, y el mes pasado la dejó. Quizás hay 2 veces en los 5 años que tenemos juntos que la haya dejado, pero eso es siempre. ¿Ve? Allí es el problema. Y nosotros necesitamos hablar distinto. ¿Cómo hablo distinto? Reconociendo que yo también me equivoco. Otra fórmula es a través de la comunicación abierta. Yo tengo que ser lo suficientemente sincero para poder entablar una conversación con mi esposa o con mi esposo que no nos lleve a la crisis, que no nos lleve a los gritos, que no nos lleve a desesperarnos. Si en algún momento yo creo que no estoy entendiendo a mi esposa en su punto de vista, yo tengo, la comunicación abierta no es solamente hablar, es que yo le pueda decir, ya va, no te estoy entendiendo. ¿De qué estamos hablando? No te entiendo. Reformúlame lo que estás diciendo. Vuélvemelo a decir con otras palabras. ¿Ves? Y ahí viene la disposición o la indisposición de la esposa. Ya yo dije lo que dije y no repito. ¿Ves? Entonces le está echando leña al fuego por la rabia. Reconoce que tú también puedes equivocarte y le reconfiguras el lenguaje en el que le estás transmitiendo tu idea porque no te está entendiendo. ¿Ves? Esposa, tú debes saber que el esposo normalmente es más corto, ¿verdad? En su forma de percibir la situación. Él es menos intuitivo. Los esposos somos menos intuitivos que las esposas. Ajá, se enmascara y yo creo que pedir perdón sin utilizar la palabra perdón. Ahora, el problema es que la esposa cuando va a hablar con el esposo debe entender o debe tratar de tener empatía, como lo vamos a ver más adelante, que la forma de comunicarse con su esposo es distinta. Su esposo tiene un lenguaje distinto porque su mente trabaja de manera distinta. Yo como esposa, estoy hablando como esposa, soy más compleja, veo el panorama más amplio, ¿sí? Y en ese panorama más amplio veo los detalles. Mire, la esposa tiene la capacidad de memoria tan grande, ¿sí? Que se acuerda de detalles del año pasado que el esposo ya los borró porque él necesita espacio en su disco duro mental. Y como necesita espacio en su disco duro mental, él ya borró eso. Para nadie es un secreto que la esposa recuerda el día del matrimonio. Y gloria a Dios, hay muchos esposos, incluyéndome, que recordamos el día del matrimonio. Exactamente la hora, el día, la fecha, todo. Pero la esposa también quiere celebrar, quiere seguir celebrando el día en que nos hicimos novios.
Pero el esposo dice, ya es mi esposa, y él borra eso de que cuando nos hicimos novios, él lo borra. ¿Ya para qué lo necesito? Necesito tener aquí en mi mente algo más actualizado, y lo más actualizado es cuando nos casamos. Pero la esposa quiere celebrar cuando nos hicimos novios, porque para ella es una fecha muy especial. Ese fue el primer besito que alguien le dio en la boca, y ella lo atesora mucho. Que el esposo lo pierda de vista no es que no es culpa, es que es una condición natural del esposo. Así que, esposa, ayúdalo a recordar, darle pistas, mándale mensajes, sea abierta, comunicación abierta. ¿Cuál es el problema? Que le digan, mañana cumplimos 5 años, y el esposo saca la cuenta, 5 años, y llevamos 3 años de casado. Él dice, mañana cumplimos 5 años desde que nos vimos la primera vez, ¿te acuerdas? Estábamos allá en la Plaza Bolívar. Venía pasando una ruta así amarilla toda ella. Yo me acuerdo completico. Ya ves, te vi, tú me viste y nos enamoramos. Ve, la esposa recuerda todo eso y quiere que el esposo lo recuerde así como ella lo está recordando. Cuando el esposo queda con esa cara así como... Eso le da una calentera a la esposa. Eso le da algo por dentro que le comienzan a hervir las hormonas. No se acuerda como yo me acuerdo. Y lo relaciona con el grado de amor. Ve, yo lo amo más, él no me ama a mí. No, eso no está relacionado con el grado de amor, por lo menos en la mente de tu esposo. Solo, escúchame, y es una realidad. El esposo tiene una memoria a corto plazo más corta que la tuya. Claro, ¿y te acuerdas que era rojito con una placa EAE 546? Otra aptitud que nosotros tenemos que tener es empatía y comprensión. Para poder hablar el lenguaje del perdón, yo necesito ponerme en los pies de mi esposo y yo necesito ponerme en los pies de mi esposa. Así que yo vengo de la calle y yo debo entender que cuando ella se quedó en la casa, eso no la hace menos. Y eso no hace de que ella no esté tan cansada como yo estoy cansado. Ahora, escúcheme algo que también es una realidad en los esposos, que nos diferencia de las mujeres. Y es que las mujeres fueron diseñadas originalmente por Dios, fueron creadas de elementos compuestos. El hombre fue creado de manera básica, barro. Y el barro es agua y tierra. 2 elementos básicos. La mujer fue creada de la costilla, ya elementos ya compuestos. Por lo tanto, por eso la mujer, por como ella es y el rol que tiene, naturalmente, para ella poder atender a su hijo, necesita desarrollar un sexto y un séptimo sentido. Para ella atender al niño, darle teta, cocinar, planchar. Entonces ella está dándole teta aquí, está planchando y las caraotas están montadas y ahí no hay ningún problema. O sea, la mujer se ejercita en eso y eso está en su ADN. En el hombre no. Si usted le va a dejar una tarea de hogar al hombre, se las describe para que las haga una a una, pero no las va a poder hacer, por lo menos la mayoría de los hombres no las va a poder hacer todas al mismo tiempo. Si usted le deja planchando y cocinando, o se le quema la camisa o se le quema el arroz, una de las dos. Entonces usted le va a decir, vas a planchar por favor y luego vas a cocinar. Le conté hace algún tiempo, no sé si fue en una predicación que tenía, una vez mi esposa, ella normalmente va dando de la mamá y se va caminando para ella ejercitarse. Yo estaba en la computadora y ella me dice, mi amor, mira, allí hay unas lentejas, están puestas, en 15 minutos las apagas. Y ahí está la lavadora, ¿verdad? Sí, la lavadora está puesta, déjala que desagüe y yo cuando venga termino de hacer eso, ¿verdad? Solamente está pendiente, la puerta está abierta, las lentejas, si llueve metes la ropa. Y yo estaba en la computadora, pero como ella sabe cómo soy yo, ella me dice, mi amor, voltea y mírame. Y yo volteo y la miro. Sí, mi amor, yo te escuché. ¿Qué te dije? Entonces yo le digo, las lentejas están montadas, en 15 minutos las busco, las apago. La lavadora está activa y que si llueve, meta todo. Ok, y ella se va confiada de que yo le repetí todo lo que tenía que hacer. Y yo estoy ahí,
¡Ay, Dios! Las lentejas. Ya tenía como 40 minutos esas lentejas ahí, hermano. ¿Ah? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no estoy tratando de excusar al hombre. Estoy diciéndole que la naturaleza del hombre es hacer una sola cosa en su momento. ¿Ves? Ah, ok. Entonces yo, ay, Señor, yo sabía, ve, porque es parte de nuestra relación, ¿no? Yo sabía, mi esposa me va a decir, viste, no me estabas prestando atención. Y yo, bueno, voy a encubrir mi pecado. ¿Ves? Y la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Eh? Y yo dije, voy a encubrir mi pecado. Ya la lavadora había estado lista, entonces para yo no estar pendiente, yo había cerrado la puerta porque yo fui hasta allá y se lava al frente de la cocina. ¿Ves? Yo había cerrado la puerta y todo. Entonces yo llegué, saqué lo que pude salvar de las lentejas, o sea, las volteé y lo que cayó, eso era, ¿verdad? Raspé el resto, lavé la olla, abrí la ventana y las puertas para que el olor saliera. Claro, el que encubre su pecado. Cuando llega ella al rato, la cocina le dijo, mira, tu esposo dejó quemar las lentejas. Porque llegó para allá justico y eso que yo lavé la olla y en la misma olla, porque yo fui inteligente, según yo, ¿verdad? Yo dije, si cambio de olla, se va a dar cuenta que cambié de olla. Así que maquiavélicamente dije, voy a lavar bien la olla y voy a volver a echar las lentejas en la olla. Pero nada, la cocina es una chismosa. La cocina le dijo, nomás entró, le dijo, aquel dejó quemar las lentejas. Y fui descubierto. Porque los hombres somos así. Yo no estoy utilizando esto como una excusa, ¿no? Porque podemos mejorar, podemos hacerlo mejor, claro que sí. Estoy diciendo esto hablando de lo de la empatía, ¿no? Para que la esposa tenga conexión en esa empatía, de que los hombres luchamos con otras cosas que no son tan amplias, tan generales, tan complejas, porque la mujer sí es así. Casi la gran mayoría, no voy a utilizar términos absolutos porque sé que hay mujeres que no son así, pero la gran mayoría viene eso en su ADN, pueden hacer varias cosas. Pero esto también le sirve al hombre para saber que aunque ella se quedó en la casa, ella ha hecho mucho. Si hay 3 niños y tienes la bendición de que el almuerzo está a la hora y hay 3 niños, oye, esa mujer vale oro. Esa mujer vale oro. Porque aparte de que atendió a los 3 niños, llegaste a sentarte a comer. No, no llegaste a ayudar porque se le retrasó, porque no está listo el pollo, por esto y por aquello. Y si la mujer igualmente sale y al regresar cocina mientras tú te bañas para descansar, igualmente esa mujer vale oro, porque salió a trabajar como tú y viene a seguir trabajando en la casa. Empatía, ¿ves? Nosotros tenemos que generar, en el lenguaje del perdón, tenemos que generar esa empatía. Yo saber qué es lo que haces tú y que tú también te dueles, y tú saber qué es lo que hago yo y yo también me duelo. ¿Ves? Los hombres normalmente queremos ser más fuertes y eso está bien. Pero en esa fortaleza a veces nos pretendemos ser egoístas porque rozamos la línea del machismo. Por ejemplo, pretendemos que no lloramos y está bien. Bueno, no está bien, pero o sea, si usted sigue pretendiendo que no llora, está bien, pero el hecho de que tu esposa llore no es forma para recriminar, que tú siempre llorando, que por todo estás llorando, déjela si ella es sensible. Y ver que una flor se cae y llora por eso, déjela quieta que llore. Déjela quieta que llore. ¿Cuál es el problema? ¿En qué te afecta a ti que ella sea llorona? ¿Ves? Ah, de pronto esa es la manera de drenar. Ahora, si no tenemos empatía, si no comprendemos la realidad de los dos, ¿cómo vamos a entender y a construir una realidad de uno, del matrimonio? Porque nosotros, dice la Biblia, somos una sola carne. Si yo tengo empatía para ponerme en tu zapatos y tú tienes empatía para ponerte en mis zapatos, es para que congeniemos la relación que llevamos, porque somos una sola carne. Entonces, lo que te duele a ti como esposa me tiene que doler a mí como esposo. Y lo que me duele a mí como esposo te tiene que doler a ti como esposa. Esa es la realidad del matrimonio. ¿Cuál es otra aptitud que tenemos que dejar?
o tenemos que aplicar en nuestra vida para hablar el lenguaje del perdón, debemos dejar del resentimiento. ¿Qué cosa más terrible? ¿Cómo corroe el resentimiento? Y el resentimiento va ligado al sobrepensamiento. ¿Ve? Ese sobrepensamiento que me lleva, como le dije, ¿no? En ese mismo ámbito del esposo que es menos complejo que la esposa. Y la esposa no quiere dejar pasar hoy sin hacerle un reclamo a su esposo por algo que ocurrió en el día. Pero yo entiendo que los niños hay que prepararlos, se acostaron. Ya cuando se están acostando, la esposa y el esposo son las 11 de la noche. Pero a esa hora ella quiere hablar. A esa hora ella quiere decirle pues que se sintió mal por algo. Pero la esposa va a contextualizar. Ella no le va a decir, mira, hoy me sentí mal porque me gritaste y estaba mi mamá aquí. O sea, así de directo no va a ser tu esposa. Ella va a comenzar. ¿Te acuerdas que en 1986, cuando estábamos allá en la casa, mi papá y mi mamá estábamos haciendo hallaca, ¿verdad? Mi papá estaba utilizando una camisa roja que tenía un huequito aquí, ¿verdad? Y ella va a comenzar a contextualizar. Cuando ella va por fin a entrar en materia, escucha al esposo. Ya se durmió. Son 10 para las 12. Ya comenzó a las 11. Son 10 para las 12. ¿Verdad? Eso como carcome. Uy, pero tú nunca quieres. Y no sé qué. Y ahí comienza un problema. Y se genera un resentimiento. Y el sobrepensamiento de una esposa que cree que su esposo no la ama porque se durmió anoche. Eso no tiene nada que ver con el amor, pero el resentimiento son sentimientos que se resienten por algo que yo no dejo pasar, sino que le doy sobreimportancia. Y eso lo ligo normalmente con cuánto me quiere. Es que si me quisieras, durarías despierto toda la noche. O sea, es el pensamiento de pronto de una esposa que le exige a su esposo que tiene que durar despierto hasta que ella termine de hablar. No estoy excusando al esposo, pero si ya tú sabes que eso es una realidad en tu matrimonio, ¿por qué no mejor se paran tempranito y tempranito, ¿verdad? Abordan esa situación? O espérate entre las 5 y las 7, dale la cena a los muchachos más tarde o prepárasela más temprana y se la deja allí en la cama y abordan la situación antes. ¿Ves? Vamos a hacernos, en esa parte de la comunicación abierta, vamos a hacernos una terapia de control. Y esa terapia de control es que vamos a tener una sesión familiar, por ejemplo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a tener una sesión familiar. Hoy es el día de hablar como familia. ¿Eh? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Entonces, en esa sesión familiar, que son todos los martes, o son los martes y jueves, o son los domingos, ¿ve? O sea, se dan cita. Hablamos de eso, largo y tendido. Siempre hay la manera como evitar que yo tenga resentimiento, porque el resentimiento corroe. Y el resentimiento, mire, el resentimiento es tan gravoso que la suma de ese resentimiento genera odio. Y la esposa termina odiando al esposo y viceversa, el esposo termina odiando a la esposa. Ahí comienzan las comparaciones, ¿ves? Comienzan las comparaciones como mi esposa no es como fulana. ¿Ves? Mi esposo no es como fulano, él sí es atento. ¿Ves? Él sí me entiende, pero ese fulano no es tu esposo. Como no vive contigo, supuestamente te atiende o te entiende como tú quieras, pero él no vive contigo, hay una realidad distinta. Pero ¿qué nos cegó? El resentimiento. Y el resentimiento me lleva a pensar siempre que otro es mejor que la que tengo o que el que tengo. Y allí entonces es donde se meten las ideas de hasta aquí, no sirve. En el mejor de los casos, dentro de lo malo, el mejor de los casos. Dentro de lo peor, ahí viene el adulterio. ¿Ve? Porque bueno, entendí que ese otro o esa otra sí querían algo conmigo, sí me escucha, pero claro, él está buscando. Acuérdese que cuando su esposo y su esposa estaban buscando algo, daban todo por el todo. ¿Ve? ¿Cuánto no caminaban? ¿Cuánto no gastaba? Yo le decía a los hermanos que teníamos
la conferencia de Fuego Vivo, yo les decía, yo duré 3 años con mi esposa de novio, 3 años. ¿Cuántos meses son esos años? Si cada año trae 12 meses, son 36 meses. Mi esposa tenía 36 peluches. Porque cada mes, y voy a meterme en un problema ahorita porque no recuerdo cuál era el día que nos hicimos novios. Pero el día que nos hicimos novios, ¿tú te acuerdas, mi amor? ¿No te acuerdas? Ojalá y no se acuerde. Cada mes celebrábamos, el día que nos hicimos novios, celebrábamos eso y yo le llevaba una tarjetita con un peluche. Pero pregúntale cuántos peluches tienen estos 26 años de casados. ¿Ves? ¿Cuánto no hacíamos? Ahora, hoy usted me pregunta por qué yo le digo no tengo plata. ¿Ves? Lo que tengo es para comer. Yo no tengo plata para estar comprando peluches. Pero escúcheme, yo ahorita soy docente jubilado y en ese momento cuando éramos novios yo ni siquiera trabajaba. Yo tenía un trabajo así de chamito, ¿no? Y yo buscaba y hacía el esfuerzo porque cada mes tuviese su peluche, 36 peluches. ¿De verdad? ¿Hace cuánto los regalaste? Que los regaló, mire, ve. Porque no me ama, ve. Nunca quiso algo realmente conmigo porque regaló los 36 peluches. ¿Ah? ¿Ve? ¿Se da cuenta? El resentimiento nos lleva a odiar. Y nos lleva a pensar que yo quizás no me estoy esforzando de la manera como me tengo que esforzar, pero realmente es algo que yo tengo que buscar la manera de tener la siguiente aptitud: reparar y construir. El lenguaje del perdón se habla a través de la reparación. Si yo hice un daño, yo tengo que reparar. Si nuestra comunicación está destruida, ¿qué es lo más inmediato que yo tengo que construir? La comunicación. Yo tengo que abrir canales de comunicación. Si se destruyó porque el lenguaje que usábamos era distinto, los códigos que usábamos eran distintos, yo tengo que comenzar por allí. Tengo que comenzar buscando la manera de entenderla o de hacerme entender. Entonces yo debo buscar la manera de reparar, de reconstruir lo que se ha dañado. Pero eso es una actitud de siempre, cada momento. No solamente sucede con la comunicación. En la actividad que teníamos de Fuego Vivo era exclusivamente sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. Y hablamos dentro de lo del el respeto y la moral que merece el auditorio. Hablamos de la manera más franca posible en relación a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Los matrimonios a veces no saben congeniar las relaciones sexuales, la frecuencia, el tiempo, la duración, y hay peleas, hay conflictos. Yo tengo que reparar, yo tengo que reconstruir. Yo no puedo albergar un resentimiento porque ella no quiso estar conmigo hoy si yo no sé la razón por la cual no quiso estar conmigo hoy. Entonces ahí hay una comunicación quebrada, hay algo que tengo que reconstruir, pero va más allá. Cuando eso es periódico o muy frecuente, yo tengo que buscar la raíz. Tanto la mujer como el hombre biológicamente somos afectados con el paso de la edad, con la medicina, ¿verdad? Que estamos tomando porque soy hipertenso, porque el hígado, qué sé yo. Y todo eso puede afectar nuestra producción de hormonas que nos hacen querer tener relaciones sexuales. Cuando eso se ve afectado, ¿qué es lo más lógico? Vamos a sincerarnos porque debemos ir al médico. ¿Ves? Vamos a hablar. El médico, si eso es hormonal, el médico te va a mandar la pastillita para que tu hormona que tiene que ver con eso se active. Si no tiene nada que ver con eso, si es físico, es algo de resequedad, él te va a mandar tu cremita para que puedas tener todo bien. ¿Ves? En el hombre, igual, si hay flacidez, si hay eyaculación precoz, pero eso se habla, eso se conversa, porque hay que reparar, hay que reconstruir. Yo no puedo en mi relación sexual con mi esposa o mi esposo, yo no puedo argumentar que ya tenemos 5 años así y bueno, ni modo. No. El esposo mientras tenga próstata buena tiene actividad sexual.
No va a ser como un muchacho de 20 y 30 años, pero mientras tenga próstata buena va a tener su actividad sexual. Entonces, no, que él me obliga, no, que él no me entiende, que me duele la cabeza. Siempre. ¿Qué le dice Pablo en pleno desconocimiento? Porque Pablo acepta y dice, esto es un misterio para mí. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba casado. Pablo no conoce el concepto de una relación matrimonial, mucho menos de la intimidad sexual. Y Pablo escribe de eso. ¿Cómo escribe de eso? Inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a la iglesia, en especial a la mujer, pero también aplica al hombre, no os neguéis el uno al otro, porque tu cuerpo no es tuyo, ni el de él es de él. Y si van a abstenerse, dice el apóstol, que sea solo por la oración. Es más, mire, porque a veces queremos super santificar las cosas, ¿ves? Que sea por la oración, dice Pablo. Y por un tiempo determinado. No es que, mi amor, yo voy a orar, no vamos a tener nada. Y van 3 años y yo estoy orando y no tienen nada. No, señora. Y dice, y por un tiempo. Usted le va a decir a su esposo, voy a entrar en oración, no voy a estar aquí en casa o voy a estar en vigilia. No vamos a poder hacer eso por 3 días. Punto. Cerrado el ruedo. Ahí está en la Biblia. ¿Ve? Pero el esposo tampoco puede imponer que a cada momento la esposa quiera, porque yo quiero, si la esposa tiene un mecanismo distinto, ¿ves? De encarar una relación sexual. No voy a profundizar más para que cuando demos esta conferencia más adelante usted venga. Pero lo que quiero ponerle el ejemplo es que reparar y reconstruir es atender el caso, y cada caso tiene solución. Cada caso tiene una fórmula donde yo puedo intervenir para resarcir los daños y para atender lo que deba atenderse. Entonces, entendemos que en el caso de las aptitudes, esta parte la cerramos con una actitud muy, muy básica, que es el amor. El amor y la humildad. Pero el amor y la humildad no es desde el punto de vista sentimental. El amor y la humildad es desde el punto de vista del ágape, es decir, de ese amor sacrificial. Ese amor que Dios puso a su Hijo a morir por nosotros, ese amor que nos dice Pablo en Efesios, por el cual Cristo se entregó por la iglesia, ese es el amor que el esposo debe tener por su esposa y la esposa debe tener por su esposo. Fíjense 2 cosas que dice la Biblia y se las dice a los roles de esposo y esposa y no los repite. Son órdenes que no se repiten, por algo no se repiten. Al esposo, la Biblia dice, el apóstol le escribe, maridos, amad a vuestras mujeres. Y el apóstol Pedro lo vuelve a ratificar diciéndole cómo la va a amar, tratándola como a vaso más frágil. Pero esas opciones no se las da la esposa. Ese mandamiento no se la da el esposo. A la esposa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la esposa no está obligada a amar. No, porque la esposa ya ama, esa es su naturaleza. Ella ama. ¿Por qué? Porque genéticamente ella va a tener un niño en su vientre y ella está predispuesta a amar y a entregar todo por su niño. Entonces ella ya conoce el concepto del amor sacrificial. Entonces ella ama con mayor disposición que el esposo. Pero a la esposa le dice algo que al esposo no le dice. Sujétate a tu marido. ¿Okay? Entonces son conceptos que nosotros hemos querido manipular para usarlo. Pero es que la Biblia te dice a ti que me ames, pero es que la Biblia te dice a ti que te sujetes. No, eso no es para que yo se lo saque en cara, eso es para que yo entienda mi parte. O sea, yo voy a obedecer lo que a mí se me está diciendo. ¿Qué se me está diciendo? Que yo debo tener humildad y amor en una relación donde yo tengo que aprender a hablar el lenguaje del perdón. Si yo no soy expuesto al amor, yo no voy a tener ningún interés en perdonar o en pedir perdón porque no tengo ningún interés en sacrificarme por mi esposa o en sacrificarme por mi esposo. Yo no sé cómo es posible que después de 20 años, de 30 años, una relación que se ha construido a lo largo del tiempo con sacrificio, con problemas, una pareja decida tan fácilmente hasta aquí. ¿Ve? No lo entiendo porque no he pasado por ahí, no estoy justificando la acción, estoy diciendo que no lo entiendo.
Y quizás alguien puede decir, no lo entiendes porque no has pasado por allí, no has pasado por el hecho de vivir mal, no has pasado por el hecho de que te denigren, no has pasado por el hecho, quizás eso se escriba mucho, quizás lo vea mucho en las redes, ¿no? Pero el problema es que ¿por qué dejé condicionar todas esas cosas que como en el horno se vayan poniendo y fue un criadero de microbios que luego se convirtió en una infección? Y la infección fue convirtiéndose en gangrena y la gangrena me fue amputando parte de la relación. ¿Ve? Pero todo comenzó por un descuido. No atendí las cosas pequeñas. Por eso es interesante que yo hable del perdón y lo tengo que hablar en amor y humildad. Finalmente, bueno, esto es algo para que al que asume la tarea de perdonar. Perdonar te libera del peso emocional y te permite avanzar. Si yo no perdono, siempre me voy a quedar en el hecho de que tú me ofendiste. Tú me ofendiste. Ok, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ve? Sí, pero tú me ofendiste. Acuérdate de que me fallaste. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Te fallé, me fallaste, pero seguimos juntos. ¿Vamos a vivir con esa cruz allí? ¿Ve? ¿Vamos a vivir con esa carga allí? No. Si vamos a perdonar, eso me libera a mí. Al principio le hablaba y le decía que nosotros, cuando no perdonamos, tenemos en nuestro cuerpo una situación que nos atenta hasta nuestra salud. ¿Ve? Nuestra salud se ve afectada. Un reconcomio, una rabia que por dentro el estómago va haciendo estragos y entonces al cabo de algunos años tengo una úlcera grandota en el estómago y esa úlcera me genera otros problemas, pero todo vino ¿por qué? Por el estrés, por el reconcomio, por la rabia, por el odio con una persona encima que lo estoy viendo todo el tiempo. Porque bueno, se fue de la casa y no lo vi más y bueno, sin embargo algunos, aunque no lo vean, siempre se acuerdan. Ese gordo que menos mal que se fue, pero lo recuerdan así con rabia. Ese gordo que menos mal que se fue. Son cosas que nosotros no aprendemos a liberarnos de un peso emocional que ya de por sí, mire, quiero decirles que ya de por sí este mundo, esta sociedad genera un peso emocional. La carga, el trabajo, no sé qué, lo político, lo económico, bueno, el mundo se acaba, el no sé qué, no, todo es un peso emocional. Y encima de lo que yo me puedo descargar del peso emocional, no lo quiero, sino que me lo amarro con un doble nudo. Me lo amarro y lo cargo arriba. Finalmente, quiero terminar con algunas aptitudes y algunos ejemplos sobre perdonar, sobre el lenguaje del perdón. Ya le hablé de la comunicación, ya le hablé de la empatía, vamos a hablar de las emociones. Yo necesito aceptar mis emociones. Si yo tengo rabia, eso es una emoción. Yo necesito aceptar que tengo rabia. A que usted cree en Dios, no, yo estoy bien. No, acepte que tiene rabia, porque si no aceptas que tienes rabia, no puedes pedir perdón. ¿Ves? Si tú aceptas que tienes rabia, tú dices, Señor, perdóname porque tengo rabia, ¿ves? Pero yo tengo que aceptar mis emociones. Yo tengo que decirle a mi esposa, tengo que decirle a Dios primeramente, tengo rabia. Y llámela por nombre y apellido. ¿Ves? Hay que ser humilde, pero no hipócrita. Tengo cierta molestia. No, llámela como es. Tiene, y lo dice así con la R, ¿no? Rabia. ¿Ves? Llámela como es. Porque cuando nos damos cuenta que tenemos es rabia, trabajamos. O sea, yo quiero trabajar en función de eso. Y decir, bueno, yo me quiero liberar de la rabia. Y lo primero que tengo que hacer es, si ya me pidieron perdón y yo soy el que estoy resistido, perdono. Y si no, yo voy al ruedo y pido perdón. Así yo no haya sido supuestamente el ofensor. Pero yo tengo que aceptar mis emociones. Yo tengo que aceptar que me dolió. La mayoría de nosotros los hombres no aceptamos eso. La mujer sí, la mujer es más propensa a aceptar que le dolió lo que pasó. ¿Ve? Uno, el hombre, quizás mayormente es por guardar la paz. ¿Sí? O sea, por tratar de que todo vaya en paz, todo vaya, ¿verdad? Lo dejamos pasar. Y me dolió, pero no hablo de eso. Para que no haya un conflicto, porque ella no me va a entender y no sé qué más.
Pero realmente la cuestión es que yo no sé hablar. Yo no sé decir me dolió sin gritar. Yo no sé decir me dolió sin ofender. Yo no sé decir me dolió sin sacar algo en cara. Porque a nosotros nos gusta mucho sacar las cosas en cara. Pero cuando te tenía que llevar para allá en el carro, sí me dijiste que sí ve. O sea, yo le voy sacando en cara las cosas que hice por ella cuando me duele y no sé hablar. Yo tengo que aceptar mis emociones. Me dolió, aunque sea hombre, me dolió. Oye, me dolió lo que me dijiste, pero pasemos la página, ¿ves? Es más sencillo, se atiende la situación y no se acumula para otra. Porque el problema de las situaciones no atendidas, de las crisis no atendidas, es que como los cartuchos de dinamita, perdón, de las películas o de las granadas de las películas, una granada quizás afecte unos metros alrededor, pero si ahí acumulamos un montón de granadas, 15, 20, 26, el grado de explosión va aumentando. Entonces así sucede con las crisis. Yo las voy acumulando en el momento, no pasa nada, hasta que ya hay todo un cargamento de crisis que en definitiva ahí es donde digo, esto no tiene solución. Ya llegué al llegadero, no aguanto más. ¿Cuándo las tenía que atender? Cuando no pesaban. Cuando era una sola, ¿ves? No la dejaba pasar, sino que conversaba con eso y como es simple, no tengo que hacer un drama por eso. Porque también ese es el problema. Nosotros los seres humanos nos gusta el drama. ¿Por qué usted cree que las novelas calan tanto? Las novelas calan mucho porque a nosotros nos gustan los dramas. Y esto antes podíamos decir que a las mujeres les gustaba la novela. Ahora, le cuento cuántos hombres están pegados a una novela. Pero claro, uno las disfraza. Es una novela de narcos. El Chapo. El no sé qué, ¿ves? Pero es telenovela. Ahí hay un drama. María conoció a Marco, pero Marco estaba comprometido. María es pobre, Marco es rico. El papá es el narco, no sé qué, ¿ves? O sea, se disfraza la policía, los tiros y tal. Pero ahí hay un drama. Y resulta que no se quieren, no se aman, pero resulta que son medios hermanos porque una mamá, un papá, no sé qué más. Y ahí hay todo un drama. Y nosotros vivimos en medio de un drama. Nos gustan los dramas. Y a veces reflejamos en nuestra casa el drama. El drama que estamos viendo en una telenovela o en una película, lo reflejamos en la casa. Y algo que era superficial lo convertimos en demasiado complicado por el drama, ¿ves? No, que tú nunca, que yo no esperaba esto de ti, que esto no era así antes cuando tú me querías bastante y te quitabas la arepa de la boca para dármela a mí y ahora no lo haces. ¿Ves? O sea, es una cuestión que la llevamos al límite desproporcionando la situación. Entonces, por eso cuando hablábamos de la comunicación abierta, se conecta con el hecho de reconocer los sentimientos. Yo debo reconocer mis sentimientos y aceptarlos. No justificarme. Estoy hablando de aceptar que lo tengo porque al aceptar que lo tengo, avanzo. ¿Ves? Pido perdón de la manera correcta, actúo de la manera más idónea y veo lo que puedo remediar. Voy a hablarles de algunos, para finalizar, voy a hablarles de algunos personajes de la Biblia. No está en el marco del matrimonio, pero está en el marco de lo que es pedir perdón y perdonar, ¿sí? ¿Cómo eso nos enseña a nosotros a hablar un lenguaje distinto? Hablar de perdonar o de pedir perdón. El rey David, teniéndolo todo, siendo el rey, teniendo esposa y concubinas, haciendo lo que no debía hacer, adulteró con Betsabé. Codició lo único que no podía tener. Pecó. Pero la cosa no quedó ahí. Y les digo, el rey David pecó, pero, o sea, negro, grande, porque acompañó el adulterio con homicidio. Pero el homicidio no fue, ¡ay! Se murió. No, eso fue planificado, replanificado. ¿Ah? ¿Por qué digo replanificado? Porque la primera planificación no sirvió. No, yo hago que venga y cuando duerma ya la mujer está embarazada y listo, lo planificó.
Cuando el hombre no se va, tiene que replanificarlo. No lo voy a emborrachar. Y no se dio. Y bueno, ni modo. Ahora sí, homicidio premeditado. Vamos a enviarle una carta al general que lo ponga ya de primerito donde una roca o una flecha le caiga de primero. Y listo. Cuando se muera, desposo a la mujer y encubro mi pecado, como las lentejas mías. Encubro mi pecado. Pero cuando se vio descubierto, porque la cocina habla, cuando se vio descubierto, entonces reconoció cuando el profeta le dijo, había un hombre, ¿se acuerda la historia? Un hombre tenía tanto, vino el otro y le quitó lo poquito que tenía de la oveja. Y se enfureció David. Y cuando el profeta le dijo, ese eres tú, porque tú tenías tu esposa, tenías tu harén, tu concubina, y Betsabé tenía su marido, y su marido tenía a su esposa, y tú se la quitaste. Entonces viene ese momento donde David se da cuenta que ha pecado y pidió perdón. Pero ojo, tuvo consecuencias, a pesar de que pidió perdón. El perdón me libera emocionalmente, pero cuando debe haber consecuencias, debe haberlas. Probablemente el Señor me libre de esas consecuencias. Él es soberano. ¿Ve? Pero si debe haber consecuencias, debe haber consecuencias. Y hay que asumir esas consecuencias. David las asumió. Pero David estuvo dispuesto para ir a pedir perdón. Y se le recibió. Dios lo perdonó. ¿Cómo sabemos que Dios lo perdonó? Le restituyó. Y le da promesas que a ningún rey de Israel se le dan. Pedro, al igual que Judas, negó al Señor. En el momento donde el Señor más lo necesitaba, Pedro dijo, no lo conozco. Y maldijo y se fue. Cuando Pedro se da cuenta de lo que hizo, se arrepiente, pide perdón y el Señor lo restituye. ¿Ves? El hijo pródigo, ya conocen la historia, se va, malgasta todo, regresa, le pide perdón al padre y el padre lo restituye. En el otro caso, los que perdonaron, que es la otra postura, que es la postura que más cae tanto en negación como el pedir perdón. A veces somos muy orgullosos en pedir perdón, pero a veces también somos muy orgullosos en perdonar. José fue maltratado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, pero cuando la dinámica de la vida de los hermanos y de José cambió, porque dijo un profesor que conocí, las gallinas unas veces duermen arriba y otras veces duermen abajo. ¿Ves? Cuando esa dinámica cambió, que ahora José era el que estaba en altura y los hermanos de José eran los que estaban abajo, entonces José los perdonó y les aceptó. Pero eso borraba lo que hicieron con él, porque a raíz de que lo metieron en el pozo y todo lo que viene después de eso, José hasta estuvo preso, José. Fue esclavo, estuvo preso, estuvo acusado y sentenciado casi que por violador de la esposa de Potifar. Todo eso, José pudo haber alimentado el hecho, todo eso es culpa de mis hermanos. Porque si no me hubiesen metido en el pozo, yo estuviese allá con mi papá. Bien. ¿Ve? Pero José no alimentó eso. Al final, cuando sus hermanos, él los tiene delante de él les perdona. Y su perdón fue completo porque les da provisión. Les da provisión a sus hermanos y le da un ladito donde vivir. Esteban, cuando le están apedreando, y lo están apedreando, y Esteban mira a los cielos. ¿Y qué dice Esteban? No les tomes en cuenta. Se están equivocando, sí, pero no se los tomes en cuenta. Pensando en que podían tener una oportunidad de ser salvos. Si yo sé que puedo tener una oportunidad de restituir la relación con mi esposa, no le tomo en cuenta eso. Lo hizo Esteban. Jesús, finalmente, cuando todos lo abandonaron, cuando todos lo estaban acusando, Padre, perdónalo, porque no saben
lo que hace. Entonces, hermanos, tenemos todos los que estamos en una relación matrimonial, una relación de pareja, tenemos la oportunidad de poner en ejercicio un lenguaje que no queremos muchas veces hablar, pero tenemos que ser expuestos a eso, a cualidades, a aptitudes que tenemos que desarrollar para atender el problema en el matrimonio, que muchas veces no sabemos cómo reconciliarnos, no sabemos cómo avanzar y se toman caminos que no se deben tomar. En el mejor de los casos hay separación de cuerpos, entonces la pareja termina durmiendo en diferentes cuartos. O en el mismo cuarto, pero una cama para acá y la hamaca por acá. O la otra cama individual para acá. Eso no es del Señor. Eso no es del Señor. En otro caso, entonces vivimos en la casa, pero no nos pasamos palabra. O sea, yo llegué y ni saludo, ni buena, ni nada. Y tú por allá y yo por acá. Y pretendemos ser, eso no se llama matrimonio, pero pretendemos ser una familia. Imagínense. Pero es porque no hay perdón, ¿ves? No hablamos del perdón, no congeniamos. Hay imposición. Tú me aceptas como yo soy y punto. ¿Ves? Y la otra parte se tiene que subyugar. Claro, esa parte subyugada se va a cansar en algún momento. Se cansa de los gritos, se cansa de la imposición, se cansa. En otras partes, bueno, agarra un cuchillo y agarra el sartén y porque se cansó. Ojo, no lo estoy justificando. Estoy hablando de a dónde nos lleva cuando no atendemos las cosas ni se llaman por su nombre. Las cosas tienen que atenderse, tienen que enfrentarse, pero con el ideal de reconciliarse. El lenguaje del perdón, importante que nosotros podamos hablarlo y como dije anteriormente, lo vamos a aprender a hablar si somos sometidos a un contexto donde se hable sobre el perdón, donde se enseñe, donde se practique, tal como un niño va comenzando a balbucear, a decir sus primeras palabras, sus primeras sílabas, luego va diciendo sus primeras palabras, va hablando como indio, ¿no? A veces los niños, como uno los llama a ellos se llaman a sí mismos. Entonces, como uno no les dice el nombre, uno les dice, no, la niña quiere o el niño quiere. Entonces, ellos terminan diciendo, la niña quiere comida. La mía decía así, la niña quiere comida, porque uno se refería a ella como la niña. Uno decía, no, la niña quiere esto, la niña quiere comida, el niño quiere esto. Pero ellos se van involucrando en ese lenguaje, en nuestro caso el castellano. Así nosotros tenemos que ser expuestos. Y eso es algo que poco a poco se va a ir dinamizando, pero es algo que podemos lograrlo. Queremos matrimonios fuertes, queremos matrimonios convencidos de su realidad, de su estado, tenemos que trabajar en base al perdón. El perdón es una realidad, porque las crisis son realidades, no podemos ocultarlas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere exponer algo o preguntar algo? ¿No? ¿Todo está clarito como las aguas turbias del río Santo Domingo? Bueno, gracias a Dios porque Él es el que nos enseña. Y son realidades de las cuales queremos hablar buscando la manera de que seamos sinceros en nuestro matrimonio y podamos ser totalmente abiertos. Y eso nos ayuda a de una u otra forma establecer matrimonios más sólidos. Esto no quiere decir que los problemas desaparecen, que nunca vamos a tener conflictos. No, solo quiere decir que yo me voy entrenando para afrontar esos conflictos de una manera distinta. Eso es lo único. Estos son herramientas. Póngase sobre sus pies. Gracias por haber venido a esta actividad.